Hola engendros, bienvenidos a bordo de la incubadora cósmica. Yo soy Ana. Y yo soy Maya. Y el tema de hoy es... Estándares de belleza en la era de las redes sociales. Empecemos. La belleza desde una perspectiva así biológica tiene que ver con una cuestión hormonal y entonces es como un instinto básico que está dentro del cerebro. Entonces psicólogo Victor Johnston dice que esta pasión por la belleza no es cultural ni es un como síntoma machista, sino que en realidad cuando los hombres se fijan en cierta belleza es porque hay niveles bajos en la mujer, en el caso de que le gusten las mujeres, de testosterona, por ejemplo, y alto nivel de estrógeno. Entonces, eso quiere decir que en el desarrollo, por ejemplo, en la adolescencia, el estrógeno hace que la mandíbula sea pequeña, que los labios sean prominentes, como rasgos muy específicos que además lo podemos asociar a ciertos estándares de belleza que en la actualidad continúan, ¿cierto? Entonces él dice que es algo que va por ahí, o sea que es simplemente instintivo, que tiene que ver con la fertilidad, como busco una mujer de caderas anchas, porque hay alto nivel de estrógeno. Y puedes soportar mis hijos. Ajá, básicamente. Sí, eso es como la parte interesante de este tema biológico, que finalmente sí parece que hay un instinto propio del ser humano por buscar la belleza, ¿no? Y no solo la belleza en cuanto al otro, sino la belleza en general, la persecución de la belleza, porque también hay un tema de una persecución del placer cuando persigues de la belleza. Algo bello es igual a placentero, en teoría, o puedes llevarlo aún más allá, pensar de que algo bello puede representar algo bondadoso para ti. Entonces es como una serie de señales hormonales que te están todo el tiempo empujando. Es loco porque hay algo en uno, o sea, hay ciertas cosas que uno no controla, porque tiene que ver con el instinto, pero... hay otro aspecto que también influye en los estándares de belleza, los delimita, que es la cultura. Hay que ver que la cultura moldea a los estándares de belleza y puede ser por varias razones, pero generalmente es por las condiciones del lugar. Hay este caso en Samoa, donde las mujeres en realidad son percibidas como más atractivas mientras más robustas sean, porque en ese entorno una mujer robusta es una mujer que puede comer de más y que por ende tiene dinero. Entonces eso es más bien una muestra de algo positivo. Para los japoneses, la piel blanca súper clara es un signo de belleza también. De hecho, la persecución por tener la piel blanca en Asia es una cosa tan arraigada que muchos productos de belleza tienen elementos blanqueadores para la piel. Para hombres y mujeres, para hombres además. Y mujeres. Ajá. Entonces, ¿de dónde viene eso? Probablemente viene de algún evento o síntoma ahí cultural que se ha ido desarrollando en el tiempo, ¿no? Ok, las redes sociales y sus implicaciones en cuanto a los estándares de belleza. O sea, es bien foco. O sea, chucha, es bien foco. O sea, chucha, es bien foco. ¿Pero por qué es bien foco, Andy? ¿Por qué? Porque estamos expuestos todo el tiempo. Así, hay 40,000 redes sociales en las cuales lo primero que te piden es una foto de perfil. Entonces viene esta era acompañada de un tema del diseño de la imagen, del diseño de nuestra imagen. Puede ser algo bueno, ¿me cachan? Pero sí creo que puede llegar a extremos bien enfermitos, así, bien enfermitos. Sí, porque el otro te está aprobando todo el tiempo, con un like o con un comentario. Y entonces no siempre generas o diseñas tu propia imagen a voluntad, quiero construir esto, sino porque el otro te dice que es bueno y que no es bueno de ti mismo. Claro, eso de la medición es terrible. A través de likes es focazo. Es y súper nos fuerte. pasa a nosotros también porque tenemos un canal, porque estamos en redes sociales un montón. Y sí es bien loco, así a veces... sí te angustia, así como que, subí este contenido, hice esto, no tiene likes, no tiene comentarios, no sé, pasó esto. Me veo feo, dijeron que soy horrible, soy muy flaca, Ajá. Y te da ansiedad, pero retrocedes y dices, hey, eso no soy yo. Pero eso lo puedes hacer, creo yo, bueno, voy a hablar por mí. Yo puedo hacer eso porque siento que ya llegué en un punto en mi vida en que ya puedo superar un poco esos temas y saber cuándo tengo que quedarme tranquilo sobre las cosas y cuándo dejarme afectar sobre algún comentario negativo, lo que sea. Pero yo no quisiera ser adolescente en esta época. No, terrible. Terrible, porque te expones y además todo el tiempo ves rostros, ves también estándares y ves
cuál es el ideal a seguir. Por y eso supuesto. afecta también a tu imagen. Y el problema de eso es que si tienes 13 años y tu entorno no te coopera, Tu entorno, ¿no? tu entorno no, Como a tu mí no me entorno, cooperaba. no, digo, me refiero que, qué sé yo, en tu familia tal vez te dan cierta seguridad y estás estable con eso, pero también la adolescencia es una etapa súper fuerte, donde hay inseguridades y todo, entonces estás expuesto a eso. Y de repente comienzas a cuestionar tu imagen, te ves feo, entonces quieres cambiar eso feo que está en ti, y entonces cirugías plásticas, bulimia, anorexia, Cosas muy, muy densas, ¿no? eso como algo... Y ahora, que el tema de la cirugía plástica, ojo, es una opción si puedes hacerlo, si sientes que te va a hacer más feliz, corregir ciertas cosas, Sí. mover ciertas cosas de acá para acá, de aquí para acá. Sí, pero tiene que Bacán. haber un criterio o una madurez para Exactamente. tomar esa Y decisión. ese es el lío, que ahorita hay como este incremento de chicas y chicos muy jóvenes que buscan este tipo de soluciones. Y para mi parecer, y comparto contigo, no tienen el criterio todavía para saber si esa es una salida para Sí. esa cosa que quieren cambiar. Sí, capaz es una frustración mucho más interna y Por supuesto. se dispara por ese lado. No sé si a ti te pasa lo mismo, pero a mí me pasa que aunque tenga seguridad con cómo me veo, es difícil luchar contra toda la publicidad que hay, por ejemplo, alrededor, o como todo el bombardeo de cómo te debes ver. Es terrible porque en serio yo lucho contra eso, con no sentirme mal o cosas así, pero siempre digo, ay, pero cómo me veo, estoy gorda, estoy no sé qué, tengo esta cicatriz, tengo esta estría. Y en realidad todos los productos que te venden alrededor es de eso. Es como oculta manchas, oculta estrías, oculta cicatrices, oculta la vejez y por lo tanto oculta la muerte. Los rasgos de... Oculta que te estás muriendo. Oculta que te estás pudriendo. No, pero es eso. Entonces, suponte, acordándome de los comentarios de la incubadora mismo, ve esos comentarios y dices, chuta, no, qué horrible que soy, así, me dijeron soy flaca, no tengo curvas, no sé qué, y uno se afecta y dices luego, hey, no, yo soy mucho más que eso, en realidad. Claro. Entonces, todo bien, pero igual es inevitable no sentirse expuesto en una era que es tan Expuesto. expuesta. Expuesta. En su exposición. A mí lo que me pasa es que creo que todos tenemos alguna inseguridad con alguna parte de nuestros cuerpos, caras, personalidades, qué sé yo. Lo que me pasaba a mí es que sí, siempre he sido muy inseguro sobre mi apariencia y más bien frente a la cámara encontré un lugar donde extrañamente me sentía cómodo conmigo mismo. Capaz no me gusta verme, pero me gusta estar frente a la cámara y eso es una contradicción media rara. Y eso te digo, igual a veces de leer los comentarios, no solo en Ecuador, en otros videos que he hecho, claro, la típica, sí. Es que tiene los dientes chuecos, es que la pestaña de derecha está 2 centímetros a la izquierda. Y es como que yo ya sé hasta dónde pueden llegar esos comentarios y más de eso ya no pueden decir. Entonces no sé si es una cuestión de haber aceptado algo o de simplemente haberme creado una capa de piel como de este ancho, así. Surprise, surprise, motherfucker! The king is back! Puede ser una mezcla de las dos Dos cosas. cosas. Pero lo que sí me ha pasado a mí es que sí encontré una manera de estar en paz con mi imagen. Que claro, a veces te patea y no puedes estar en paz. También siento que de alguna manera el hecho de que nada se me facilitó por mi apariencia, porque no es que sea así Brad Pitt, tuve que desarrollar una personalidad como que así, que un poco reemplace esa carencia, ¿sí? Y Sí, creo sí, que te eso está como que chéverón, así. A mí me pasa que cuando yo leo comentarios de ese tipo, o cuando yo mismo como que critico en silencio a alguien por su apariencia, porque uno está todo el tiempo analizando, juzgando y no sé qué, sé que tiene que ver con que uno se proyecta las inseguridades de uno en el otro. Es como, estoy incómoda con esa parte de mi cuerpo, pero le critico al otro, porque es mi manera de sacarlo. Así. Por supuesto. Entonces es cuando leo esos comentarios digo, es algo de esa persona, es un lío que esa persona tiene que resolver. Claro. Así que todo bien. Y nada más, y capaz no tiene nada que ver contigo. ¿Sí? Sino O sea, con su familia, sus papás. Pero sí va de una cuestión de en esta época de tanta exposición donde nos estamos casi que obligados a veces a medirnos con alguien más. Claro, y es un poco inevitable. Más bien hay que volver a uno y estar tranquilo con uno mismo y hacer lo que uno tenga que hacer para lograr conciliar esas cosas. Como yo les digo, para mí fue estar frente a cámara, extrañamente. No sé qué sea para otra gente, de lo que sí estoy seguro es que todos tenemos algún tipo de inseguridad y también estoy seguro que nadie debería jodernos por esas cosas. ¿Cachai?
Es que sí, el tema de estándares de belleza desafortunadamente está ligado así al bullying, así. No cumples el estándar, te joden. Engendros, ese fue nuestro show de hoy. Queremos que nos cuenten en los comentarios qué piensan sobre este tema. Acuérdense de suscribirse De compartir. y de darle like. Y nos vemos en el siguiente show. Adiós.